días a todos, siendo ya las 8:05, vamos a iniciar, esperando hayan tenido unas buenas fiestas. Bueno, me presento, soy Cristóbal Klein, residente de tercer año de oftalmología, y el día de hoy les presentaré un caso clínico en relación a la subespecialidad de UVE. Se trata de un paciente de sexo masculino de 27 años, sin alergias, sin antecedentes mórbidos, quirúrgicos, farmacológicos ni oftalmológicos, niega tenencia de mascotas, consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, y niega viajes fuera del país en el último periodo. Este paciente consultó en el policlínico, en el servicio de urgencias el 24 de julio del HGGB, consulta por cuadro de 2 días de evolución de disminución de agudeza visual de su ojo derecho, que habría iniciado como una mancha en el campo visual temporal de ese ojo. El paciente no presentaba dolor ni ojo rojo, no refería otras molestias tampoco, sin antecedentes de traumatismo previo ni episodios similares previos, y fue evaluado por neurología con TAC de cerebro sin contraste que impresionó sin lesiones. El paciente se presentó con signos vitales normales, ojos blancos, sin otro déficit sensitivo al examen, por lo que fue derivado al policlínico de choque para evaluación. Ese mismo día fue evaluado por mí en el Policlínico de Choque. Se constató una agudeza visual sin corrección del ojo derecho de 5,50 y de ojo izquierdo de 5,5. La tonometría era de 10 y 12, en dioptría simétrica, sin ptosis, sin alteración de oculomotilidad, reflejo fotomotor positivo, conservado y lateral, sin defecto pupilar de frente relativo. Y el ojo izquierdo no presentaba alteraciones del Ichihara, pero el ojo derecho evidenciaba una discromatosis, el paciente no veía ni la lámina de control. Y a la biomicroscopía, la verdad es que el ojo izquierdo no presentaba mayoría de hallazgos y en el ojo derecho destacaba que el ojo estaba blanco, no tenía precipitados queráticos, no había reacción de cámara anterior, ni Tyndall ni flare, no había hipopión, el iris estaba sano y destacaba celularidad en relación al vitrio anterior, que fue objetivada como un Tyndall vitrio +1. Al fondo de ojo, la verdad es que el ojo izquierdo no presentaba mayores alteraciones, pero al fondo de ojo derecho impresionaba medios claros, retina aplicada de los 4 cuadrantes, una papila neta con excavación 0,7 y atrofia peripapilar, y múltiples lesiones planas hipopigmentadas en relación a mácula y media periferia superior. La extrema periferia no tenía lesiones y las arcadas vasculares tampoco tenían alteraciones. Se solicitó retinografía y un OCT de mácula y papila. Esta es la retinografía de nuestro paciente, que si uno lo mira bastante a la rápida puede pensar que está normal, pero si se miran con detención van a darse cuenta que en relación a la mácula y sobre todo en la zona superior y en relación a media periferia superior, incluso un poco de nasal, se visualizan pequeñas lesiones hipopigmentadas. El grosor de capa de fibras era de 103 y de 93, y este era el OCT del ojo derecho, que nuevamente, si uno lo mira bastante a la rápida, puede pensar que está normal, pero si uno hace la diferencia con el ojo sano, el ojo izquierdo, puede ver que hay una clara alteración de zonas externas de la retina, específicamente la zona elipsoide, capa de segmento externo del fotorreceptor y la zona de interdigitación. Se decide evaluar el paciente en conjunto a un staff de UVA. Este paciente fue evaluado el otro día, se evaluó el caso en conjunto a la doctora Cavieres, y el paciente seguía manteniendo una huesa visual de 5,50. A la evaluación dirigida impresionaba granularidad foveal al fondo de ojo, y entre las hipótesis diagnósticas se manejaba retinitis infecciosa, tóxico-metabólica y síndrome de puntos blancos. En base a esto se solicitaron exámenes de laboratorio generales, BRL y FTADS, cuantiferón y radiografía de tórax, y autofluorescencia y angiografía con fluoresceína. El 29 de julio, el paciente mantenía las mismas huesas visuales con una biomicroscopía y fondo de ojo sin cambios. Y entre los exámenes de laboratorio, la verdad es que destacan todos normales: perfil hepático, función renal, hemograma, tiempo de coagulación, y estaban pendientes de los exámenes de sífilis y TBC. Esta es la autofluorescencia del ojo izquierdo de nuestro paciente, la verdad bastante normal, que contrasta con la autofluorescencia del ojo derecho de nuestro paciente, donde se pueden ver zonas de hiperautofluorescencia en relación a mácula, región peripapilar y media periferia. Esta fue la angiografía de nuestro paciente, que demostraba desde tiempos tempranos zonas de hiperfluorescencia concordantes con las zonas de lesiones y de hiperautofluorescencia, que iniciaban en etapas precoces y se mantenían incluso en etapas más tardías angiográficas. Ese mismo día se comentó el caso al doctor Azócar, y si bien el paciente aún estaba pendiente de los exámenes infecciosos, su cuadro era altamente sugerente de un síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes. Por tanto, se indica completar el estudio con un campo visual Goldman. Al control del 9 de agosto, a la anamnesis dirigida, el paciente negaba prodromo flu-like previo al inicio del cuadro,
mantenía la misma huesa visual, un tindalvitrio más uno y las lesiones pigmentadas al fondo de ojo. Y si bien este nivel del paciente se parece mucho, presentaba un campo visual con escotoma centrocecal sin constricción de isópteras y el paciente aún no se había realizado los exámenes infecciosos. La radiografía de tórax, eso sí, estaba sin hallazgo. El control del 16 de agosto mantenía la misma huesa visual, pero con disminución de tindalvitrio, manteniendo las lesiones pigmentadas al fondo de ojo. El BRL y el FTAS estaban no reactivos y todavía estaba pendiente el cuantiferón. Se solicitó un nuevo CT que seguía manteniendo alteraciones y disrupción de las de capas externas de la retina. Se revaluó el caso con la doctora Cavieres y según la evolución y resultado del cuantiferón se iba a evaluar el eventual inicio de terapia corticoidal sistémica. El 28 de agosto, el paciente llega refiriendo mejoría de la huesa visual. Se objetivó en 5.15 del ojo derecho, no presentaba tindalvitrio y había franca regresión de las lesiones pigmentadas al fondo de ojo. Se rescató un resultado negativo para cuantiferón y se solicitaron retinografía, autofluorescencia y OCT de control. Esta es la retinografía de control del paciente. Podemos ver que hay una clara disminución de las lesiones en relación al polo posterior, como podemos ver en esta comparativa. Y en relación a la autofluorescencia, esta fue la autofluorescencia del ojo derecho inicial de nuestro paciente, que contrasta con la autofluorescencia de control, que impresiona con reducción de la zona de hiperautofluorescencia. Este fue el último CT de nuestro paciente. Podemos ver que se ve bastante más definida las zonas retinales externas, como se puede ver en esta progresión de imágenes al OCT. Frente a la buena evolución clínica, con mejoría huesa visual y regresión de las lesiones del fondo de ojo, es que se decide no iniciar corticoides y se cita control el 19 de septiembre con nuevo campo visual Goldman. Desafortunadamente, el paciente no asiste a control ese día, pero lo bueno es que yo lo llamé y me refiere que tiene una mejoría casi completa huesa visual y que acudirá a un control ahora a la brevedad, post 18. Bueno, es en base a este paciente que el día de hoy les quiero realizar una revisión bibliográfica del síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes o MUTS. Esta será nuestra hoja de ruta el día de hoy. Para recordar, la uvea es la segunda capa del globo ocular que está compuesta de anterior a posterior por el iris, el cuerpo ciliar con su pars plicato y pars plana y la coroides. La uvea tiene una función en cuanto a la regulación lumínica y refractiva del ojo, también tiene rol en la presión, un rol regulador en la presión intraocular del ojo, un rol nutricio, un rol inmunológico al constituir la barrera hematoacuosa y también un rol en cuanto a regulación térmica. Recordemos también que el 2014 este consenso publicado por un grupo de trabajo estadounidense presentó las 18 capas estandarizadas del OCT que todos deberíamos manejar. Para motivo de esta revisión, quiero que recordemos fundamentalmente la del elipsoide, la de zonas de los fotorreceptores, segmentos externos de los fotorreceptores, posteriormente la zona de interdigitación, el complejo membrana de Bruch, epitelio pigmentario y la primera capa, o sea, la capa más cercana a la retina de la coroides, que es la coriocapilaris. Uy, perdón, no sé qué pasó. Ahí sí, perdón. Y bueno, a modo de comentario, para complejizar un poco más las cosas, les comento que esta clasificación está en revisión y el 2021 en este artículo se postula que en realidad serían más capas las que se podrían caracterizar a los CT, mencionándose algunas como por ejemplo la zona del fagosoma del epitelio pigmentario, la zona del melanosoma, entre otras que no están estandarizadas todavía, pero algo que está en desarrollo, la verdad. A modo de introducción, el MUTS corresponde a una ovitis posterior rara y autolimitada que se enmarca dentro de los síndromes de puntos blancos. Este término engloba un grupo de coriorretinopatías inflamatorias que tienen en común la presencia de lesiones blancas, grisáceas o blanco-amarillentas al fondo de ojo. El MUTS fue descrito durante el boom de las coriorretinopatías entre la década del 60 y los 90, y en ese mismo periodo también se describieron la epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda, o AMPI, la corioditis multifocal, el Birchot, la coriorretinopatía placoide posterior serpinginosa aguda y la retinopatía aguda zonal oculta externa, o ASUR. En 1984, el doctor Lee Jampol publicó dos artículos caracterizando el cuadro clínico del MUTS, pero no adentrándose en la fisiopatología, y fue en 1995 en este artículo que el doctor Benesra fundó el concepto de síndrome de puntos blancos.
La verdad es que los estudios de epidemiología, hay pocos estudios de incidencia. Los síndromes de puntos blancos darían cuenta de aproximadamente un 1% de todas las uveitis en Estados Unidos. Y este artículo del año 2011, que realizó un análisis de 20 años de incidencia, estimó una incidencia de síndrome de puntos blancos en 0,45 por cada 100.000 personas y de MUTs de 0,22 casos por cada 100.000 personas, lo que lo haría ser el síndrome de puntos blancos más frecuente. La verdad, respecto al MUTS, también está estudiado y evidenciado que no tiene aparente predilección racial. El error refractivo esférico promedio de estos pacientes es de menos 1,6 dioptrías, es decir, son pacientes levemente miopes. En general, afecta a jóvenes adultos entre los 20 y 40 años y tiene una mayor frecuencia en mujeres entre 3 a 5 veces. Este estudio alemán evaluó a 407 pacientes entre 1996 y 2006 pediátricos con uveitis. Se estimó que en población pediátrica los síndromes de puntos blancos podían constituir entre el 1 y el 5% de los casos. Respecto a la etiología y fisiopatología, es muy importante mencionar y que partamos de la base de esto. Esta publicación del 2022 refiere, y fue la primera en mencionar que en realidad habrían dos tipos de MUDs, entre los que tenemos un MUTS primario o idiopático y un MUTS secundario o EpiMUTS. EpiMUTS, dado que en este contexto de pacientes el cuadro de puntos blancos sería un epifenómeno por sobre una condición retinal basal. Respecto al MUTS primario, la verdad es que la etiología aún no está completamente comprendida. Se postula una probable génesis inmunológico infecciosa y está descrita relación con exposición viral previo al inicio del cuadro, semanas a meses antes. Esta publicación de 1987 fue la que cimentó estas teorías. Es un reporte de un caso de una paciente de 17 años que tuvo prodromo flu-like y posteriormente un síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes, y se pesquisó que había elevación serológica de IgM e IgG. En base a esto, y ya se está muy evidenciado en la literatura, hay casos de MUD secundarios a infecciones por virus Epstein-Barr, secundarios a vacunas por hepatitis B, secundarias a infecciones por familia del virus herpes, secundaria a vacuna por virus papiloma humano, secundaria a vacunas por hepatitis A, perdón, e incluso secundario a infecciones post-coronavirus. Respecto al rol de la genética, este estudio interesante francés de 1996 evaluó a pacientes con MUDs y se hizo estudio en sangre de los complejos mayores de histocompatibilidad, y se vio que los pacientes era más frecuente el hallazgo de haplotipos HLA B51 3,7 veces por sobre los pacientes controles de un grupo caucásico normal. Es decir, este haplotipo se podría relacionar a el MUDs. En base a estas cosas que hablamos previamente, es que se describen tres mecanismos fisiopatológicos para la fisiopatología del MUTS. El más importante y el que está más evidenciado es el de hipoperfusión de la coriocapilaris, que conduce al daño isquémico de la retina suprayacente. Se postula también que podría haber un daño inmunomediado directo al epitelio pigmentario que conduce a injuria de los fotorreceptores, y una teoría que la verdad es que ha sido dejada un poco más de lado, que es la de daño inmunomediado directo a los fotorreceptores. Reporte de caso de 1996 fue el primer reporte de angiografía con verde indocianina en pacientes con MUTS y evidenció que había zonas de hipoperfusión coroidia en relación a los puntos blancos, lo que dio a pensar a la comunidad que esta patología correspondía a una coriocapilaropatía. Esta publicación un poco más actual del año 2016, bastante controversial, estudió con multiimagen a 36 pacientes con diagnóstico de MUTS y el 100% de estos pacientes no presentaba alteraciones a la coriocapilaria en el OCTA, lo que fue interpretado como estos investigadores como que en realidad el MUTS no era una afectación coriocapilar, sino más que nada una fotorreceptoritis directa como injuria. Ahora, el 2018 salió esta editorial que hizo un poco pebre a el estudio previo, dado que ellos comentan que una ausencia de alteraciones al OCTA no necesariamente traduce que haya ausencia de alteraciones de perfusión a nivel de la coriocapilar terminal, y esto dado fundamentalmente porque los vasos terminales de la coriocapilar son muy, muy finos, entonces el OCTA no es capaz de demostrar flujo en esas zonas y tampoco alteraciones de filtración. Es así que
en la comunidad internacional y en las publicaciones se ha propuesto que los síndromes de puntos blancos serían afectaciones diferenciales de diversas zonas de la coriocapilaris. Es así que se postula que el MUT sería secundario a afectación de la zona terminal de la coriocapilaris. El AMPI y la coritis multifocal sería por afectación de vasos de mediano calibre de la coriocapilaris, y la corizopatía serpinginosa por afectación de vasos un poco más grandes. Respecto al mioma secundario, este es aquel posterior a una injuria o patología retinal, y como mecanismo propuesto se postula la exposición de antígenos coroideos a través de disrupción del complejo coriocapilaris bruja epitelio pigmentario, lo que conduciría a daño inmunomediado del epitelio y fotorreceptor. Múltiples patologías se han asociado al desarrollo de MUTs secundario, como lo son otros síndromes de puntos blancos, el pseudosantoma elástico, la degeneración macular relacionada a la edad, toxoplasmosis ocular, excavación coroidea focal, entre otros. Respecto al cuadro clínico, hay que enmarcar este cuadro dentro de las bajas subagudas o agudas, indoloras y con ojo blanco de baja agudeza visual. El 90% de los casos es unilateral, y los casos bilaterales por lo general son asimétricos. En promedio, las agudezas visuales presentadas por estos pacientes son del orden de los 0,4 logmar o entre 20-20 y 20-50 Snellen. Los pacientes pueden presentar en hasta un tercio de los casos fotopsias y escotomas de predominio temporal o paracentral, y grados variables de discromatopsia. Súper importante mencionar también que hasta un 50% de los pacientes pueden presentar prodromo con sintomatología flu-like en 4 semanas promedio al inicio del cuadro ocular. A la anamnesis se hace muy importante consultar dirigidamente por antecedentes de inmunizaciones, temporalidad y progresión de la clínica, síntomas constitucionales previos y sintomatología de otros sistemas. Al examen oftalmológico hay que evaluar la agudeza visual, la tonometría, reflejo fotomotor y defecto pupilar aferente relativo que puede estar presente en los pacientes con MUTs, oculomotilidad y visión de colores. A la biomicroscopía, a nivel de la conjuntiva, hay que evaluar si es que hay hiperemia, la córnea, evaluar la presencia de lesiones epiteliales o leucomas que pudiesen orientar alguna afectación herpética previa. Asimismo, la presencia de precipitados queráticos. En cámara anterior, evaluar la presencia de Tyndall y Flair, que de estar presentes, están presentes en una leve cuantía. En el iris, evaluar si hay nódulos, zonas de atrofia o sinequias. En el vitrio anterior, evaluar la presencia de Tyndall vitrio, que nuevamente, si está presente, es leve. A nivel del fondo de ojo, hay que evaluar si es que hay presencia de Haze, que nuevamente, si está presente, es leve. Y a nivel del disco óptico, evaluar si es que hay edema de papila, que está descrito que puede haber en el MUTs y que también se describe como discreto. A nivel de la retina, las lesiones que se visualizan son planas, grisáceas o amarillentas, aisladas o confluentes, de entre 100 y 300 micras, que se distribuyen paramacular, región peripapilar y o en media periferia, y estas se asocian a granularidad foveal en hasta un 94% de los casos si se busca dirigidamente. La verdad es que es raro, pero está descrito que pueden haber desprendimientos serosos peripapilares, y en contexto del estudio de un EpiMUTS también hay que evaluar la presencia de drusas, edema macular, focos de coroiditis, cicatrices, lesiones viteliformes, triangioides, entre otros. También está descrito que en una menor proporción de los casos pueden haber hemorragias perivasculares leves y zonas de envainamiento fundamentalmente venoso. La sospecha inicial del MUTS es clínica, pero son necesarios los exámenes complementarios para descartar etiología infecciosa, diagnósticos diferenciales y además evaluar la presencia de eventuales complicaciones. Dentro de los exámenes a solicitar está la batería de exámenes generales de laboratorio, BDRL, FTABS, cuantiferón y radiografía de tórax, y en caso de una sospecha de un epimut por toxoplasma, serología para toxoplasma. Respecto al campo visual, son frecuentes el aumento de manchas ciegas y los escotomas centrales o paracentrales. De hecho, en 1988 se describe el primer caso de un aumento idiopático de manchas ciego que posteriormente el retinólogo Donald Gass incluyó dentro del espectro de MUTs. A nivel del electroretiograma, que si bien no se pide de rutina, puede evidenciarse una reducción de la amplitud de la onda reversible, y en el electroculograma puede visualizarse una reducción reversible del radio de Arden. Respecto al OCT, la verdad es que un examen clave en el diagnóstico, seguimiento y evaluación de las complicaciones demuestra disrupción de la zona elipsoide, segmento externo y zona de la interdigitación, y en casos más severos al OCT se puede evidenciar que hay zonas de atrofia focal del epitelio pigmentario. La verdad es que la mayoría de las veces el cuadro resuelve bastante bien con disminución de las alteraciones al OCT a las 6 semanas en promedio. Respecto al EDI-OCT, esta publicación del 2016
evidenció que en los pacientes con MEUS hay que buscar dirigidamente y podemos encontrar zonas de hiperreflectividad a nivel de la coriocapilaris, como son las que se ven allí apuntadas, además asociadas a, en el periodo agudo de la enfermedad, ellos pesquisaron que se daba un fenómeno de engrosamiento coroideo difuso que en etapas de recuperación volvían a niveles promedio basales. Respecto a el OCTA, por lo mismo que comentábamos antes, la verdad es que no se pide de rutina. Los capilares terminales, como dijimos, prácticamente no tienen flujo y el OCT no es capaz de determinar filtración. Por tanto, este examen se reservaría para coriocapilaritis de vaso un poco más grande, como lo son el AMPI o la coroiditis multifocal. Y esta publicación del 2020 plantea eso sí que podría tener utilidad en pacientes con un MIUTS de mayor severidad. Respecto a la angiografía fluoresceínica, un 80% de los casos, en un 80% de los casos se ve que en relación a las lesiones hay zonas de múltiples puntos y parches de hiperfluorescencia que inician desde etapas precoces y persisten hasta etapas más tardías, que traducen exudación y vasodilatación retinal reactiva secundaria a la isquemia de la retina externa. Además, se pueden ver zonas de hiperfluorescencia de disco óptico y vasculitis periférica. Respecto a la autofluorescencia, en relación a las lesiones y la mácula, se ven estas zonas de hiperautofluorescencia que estarían dadas por una reducción de la densidad de fotopigmento que facilitarían, en el fondo generarían como un efecto ventana a la autofluorescencia normal del epitelio pigmentario subyacente. La hiperautofluorescencia en estos pacientes incluso se puede ver con escasos puntos al fondo de ojo e incluso teniendo angiografías fluorescénicas normales, lo que lo hace un estudio muy sensible para este cuadro. La angiografía con verde indocianina demuestra zonas de hiposenescencia en mácula, media periferia y región peripapilar, que son más notorias en fases tardías y que traducen zonas de hipoperfusión de la coriocapilaris. Finalmente, para recordarles, el 2022, el grupo de trabajo SAN publicó sus criterios de clasificación para el MIUTS. Entre estos colocan como pivotales, por ejemplo, colocan como pivotales primero la presencia de lesiones correretinales multifocales grisáceas con granularidad foveal asociada a alteraciones características a los CT y la angiofluorescencia y además asociada a una inflamación, a una ausencia de inflamación o una inflamación leve en cámara anterior y vítreo. Se excluyeron de estos criterios de clasificación aquellos pacientes que fueron demostrados como positivos para sífilis, positivos para sarcoidosis o que desde un inicio tuvieran afectación bilateral. Respecto a los diagnósticos diferenciales, dentro de los descritos está la neuritis óptica retrovulvar, la coritis multifocal por TBC, la corioretinitis placoide posterior aguda sifilítica, y a continuación mencionaremos un poco cómo hacer la diferencia con otros síndromes de puntos blancos, como lo es, por ejemplo, la coritis multifocal idiopática. Esta también es una coriocapilaritis de etiología desconocida, que se da en mujeres jóvenes miopes, pero es de compromiso fundamentalmente bilateral, con o sin panuveitis. Las lesiones, cuando se inactivan, curan con pigmentación y cicatrización, y a los CT se puede ver material subepitelio pigmentario. Además, este cuadro tiene mayores tasas de edema macular quístico y neovascularización coroidea que el MIUTS. Respecto a la coridopatía puntata interna, también es una uveitis posterior de etiología desconocida, con agudezas visuales al debut de entre 20/50 y 20/400. Afecta también a mujeres jóvenes, miopes, pero en este caso más miopes, con errores refractivos entre -3 a -10 dioptrías. El compromiso es fundamentalmente bilateral y es rara su extensión a media periferia. Curan con cicatrices en sacabocado y asociado a las irregularidades de retina externa, en esta patología se pueden ver desprendimiento del epitelio pigmentario sólidos. Y hasta un 70% de los casos presenta membrana neovascular coroidea, a diferencia de la mucha menor frecuencia de las membranas neovasculares en el MIUT. Respecto al AMPI, este cuadro presenta huesas visuales al debut de entre 20 y 40 cuentadedos, no tiene predilección por sexo y el compromiso es fundamentalmente bilateral. Las lesiones son más grandes que en el MIUT, de entre 1 a 2 diámetros discales y curan con atrofia del epitelio pigmentario. Y hay diferencias angiográficas, dado que estos pacientes presentan hipofluorescencia temprana e hiperfluorescencia tardía. La morbimortalidad, hay que recordar, perdón, que este cuadro tiene morbimortalidad asociada porque puede asociarse a vasculitis cerebral. Respecto a la coroiditis serpinginosa, es un cuadro que afecta a pacientes de mayor edad que el MIUTS, entre 30 y 60 años, con predilección masculina, con compromiso bilateral. Se visualizan estas lesiones centrífugas desde papila que curan con atrofia del epitelio pigmentario. También tiene un patrón angiográfico distinto con hipofluorescencia temprana e hipertardía.
y presenta membranas vasculares corridas en hasta un 35% de los casos. Respecto al Birdshot, también afecta a pacientes de mayor edad, entre 40 y 60 años. El compromiso suele ser bilateral. Se visualizan lesiones alrededor de la papila, fundamentalmente nasal inferior, y estas también tienen un comportamiento geográfico distinto, hipofluorescencia temprana con hiperfluorescencia tardía, y tienen mayores tasas de edema macular quístico y vasculitis que el Mutes. Y finalmente, respecto a la SOR, también es una patología de predilección femenina entre 30 y 40 años que también se puede asociar a miopía, y el compromiso es bilateral asincrónico por lo general. El fondo de ojo inicialmente suele ser normal, pero evoluciona posteriormente con atrofia retinal y cambios pigmentarios, y es clásico este patrón trisonal a la autofluorescencia que se ve en la imagen de ahí. Respecto al tratamiento y manejo, dado el cuadro autolimitado y con buen pronóstico visual, la verdad es que no se recomienda tratamiento de rutina. Hay descritos reportes de casos, el uso de corticoides perioculares o sistémicos, la verdad es que no hay ensayos clínicos randomizados que avalen su uso, pero está descrito que podrían acelerar la recuperación. Se reserva el uso de anti-VEGF intravitreos frente a la presencia de membranas neovascular corrida como complicación. Tenemos, por ejemplo, esta publicación del 2020, donde una mujer con 31 años de 11 días de evolución de un cuadro de Mutes con una huesa visual de 20-140, dado insistencia de la paciente por mejorar la huesa visual, se inició un pulso de corticoides, prednisolona, en este caso oral, 0,75 miligramos por kilo día por una semana, con reducción a la mitad de la dosis cada una semana. A la semana de iniciar los corticoides, la paciente ya presentaba una mejoría notoria con una huesa visual de 20-25 y a las 3 semanas 20-20. Esta paciente resolvió completamente las alteraciones al OCT y a la autofluorescencia. Esta revisión del 2022 sugiere que los pacientes con Mutes deberían ser observados inicialmente y realizándosele un control seriado cada 1 o 2 semanas con OCT y autofluorescencia. Los corticoides serían reservados para casos seleccionados frente a empeoramiento clínico y de exámenes y ante la necesidad de rápida mejoría de huesa visual. Respecto al manejo del mute secundario o epimutes, la verdad es que son pacientes que tienen mayor necesidad de intravitreos de anti-VEGF por membrana neovascular corroída asociada. Según la severidad del cuadro, el tratamiento es el tratamiento del cuadro basal, de la patología de base en el fondo. Es así que los cuadros de epimutes asociados a coriditis multifocal y coridopatía puntata interna requieren de tratamiento inmunosupresor, y los asociados a toxoplasmosis podrían requerir de tratamiento antibiótico con corticoides. Finalmente, para hablar del pronóstico, el Mutes primario por lo general tiene un muy buen pronóstico visual. El cuadro clínico es autolimitado de entre 6 a 10 semanas de duración y con recurrencia en menos de un 10% de los casos, con probable relación con virus herpes. Hasta un 80% de los pacientes, incluso más, recuperan agudezas visuales finales logMAR 00, y se ha visto que los pacientes de menor edad y con peor agudeza visual inicial podrían predecir recuperación incompleta de agudeza visual. La granularidad foveal se puede ver durante hasta 3 meses en un 40% de los pacientes, pero sin generar compromiso de agudeza visual. Las complicaciones son infrecuentes, pero ensombrecen el pronóstico visual, y entre estas tenemos aumento persistente de mancha ciega, atrofia peripapilar, vasculitis, excavación coroidea focal, membranas neovasculares y edema macular. Finalmente, respecto al mute secundario, la verdad es que el pronóstico depende del cuadro de base, pero por lo general tiene un buen pronóstico. El cuadro clínico también es autolimitado entre 6 a 10 semanas, pero tiene una mayor tendencia a recurrir, y las huesas visuales serían peores, la huesa visual final respecto al MUTS primario, dado fundamentalmente por la presencia de complicaciones más frecuentes, sobre todo en aquellos casos asociados a coroiditis multifocal, puntata interna y pseudosantoma elástico, donde la neovascularización coroidea y la excavación coroidea focal son bastante frecuentes. A modo de conclusiones, el MUTS es una uveitis posterior rara, unilateral fundamentalmente, de predominio en mujeres jóvenes. Actualmente se distinguen dos tipos de MUTS. El MUTS primario tendría una base infecciosa inmunológica aún poco comprendida. Se requieren anamnesis, examen físico, oftalmológico y exámenes complementarios para llegar a un adecuado diagnóstico. Hay que recordar que existen múltiples diagnósticos diferenciales, que los corticoides solo estarían indicados para algunos casos, dado el curso autolimitado de la patología, y que por lo general tiene un buen pronóstico visual, pero hay que recordar que pueden haber complicaciones asociadas. Finalmente, y como es de costumbre, los dejo con una foto que tomé del río Tíber, el puente Castillo San Angelo en Roma, Italia. Muchas gracias. Adiós.
Le paso a Doc Pará. Primero que todo, Cristóbal, felicitarte por la revisión. Yo creo que está súper completa. Eh, eh, pese a que yo no conversé, o no vi el caso clínico directamente yo, pero lo conversamos después, yo creo que correspondía realmente a un MUTS. Eh, ahora, estas diferencias que tú hiciste como entre MUTS primario y MUTS secundario, eh, la verdad que está en revisión y todas las otras patologías que pudiesen englobarse dentro de los síndromes de puntos blancos. De hecho, ahora a fin de año hay un simposio grande del grupo del International Uveitis Study Group que va a revisar todo esto porque siempre lleva un poquito a la confusión y la idea es lograr como un consenso en cuáles son realmente las diferencias entre patología y patología. Así que probablemente muchas de las cosas que tú revisaste súper bien, tal vez van a cambiar un poco de aquí a noviembre, que es el simposio. De hecho, coincide con el Congreso chileno, ¿ya? Pero de lo que tenemos actualmente, yo creo que una cosa que aporta harto es lo que tú pusiste en una diapo al final, que es los criterios de clasificación del SAN, que eso nos puede ayudar un poquito a no confundirnos tanto entre todas las patologías. Y ahí en el fondo lo que dice es que hay que descartar sífilis como en todos los cuadros de uveitis y que esta es una uveitis primariamente posterior. Entonces, inflamación anterior no vamos a tener, ¿ya? No va a haber inflamación de la cama anterior, no va a haber prácticamente inflamación del vítreo. Y lo otro es que siempre es un cuadro unilateral, ¿ya? Casos bilaterales hay descritos, es excepcional, pero habitualmente es un cuadro unilateral y en personas jóvenes, ¿ya? Eso, lo demás me parece súper, súper adecuado. ¿Cuál fue la queja de la paciente? ¿Ah? Baja, baja. Lo que hace interesante también un poco el caso de hombre. Y tenía baja de visión. ¿Cuál es la primera diapositiva? Sí. Sí. Voy a poner de nuevo la primera diapositiva, como la consulta con la doctora Torres, que cuál había sido la molestia inicial del paciente. Y la verdad es que el paciente refiere inicialmente una mancha él veía lo compatible en el fondo con un escotoma temporal del ojo derecho que posteriormente se fue extendiendo y efectivamente terminó en una baja huesa visual. Esto también como que fue un poco compatible con el campo visual que demostraba un aumento o sea, un escotoma centrocecal. La verdad es que este paciente, de hecho lo comentamos con el doctor Pará, este paciente cuando me llegó al policlínico de choque, me llegó con una agudeza visual informada de 1,50. Le tomé yo la visión y me dio 5,50. Y esto es porque el paciente adoptaba una posición de cabeza. En el fondo, yo creo que la queja primaria de él era más que nada un defecto como campimétrico. Eh, y es que en el fondo comprometía la mácula y comprometía gran parte de la región peripapilar, que en el fondo es como un poco compatible con las alteraciones que tenía el fondo de ojo. Sí, esta. También hablaste de los fotomas. Ujú. No de fotomas, de las fotopsias. ¿Cómo describes esas fotopsias? Los pas- Sí, Ujú. son así como está escrito en el Pedro Rodríguez, en su experiencia, es así como ocasional, es permanente, es recurrente. ¿Cómo es esa fotopsia? En realidad, en mi experiencia, los pacientes no se quejan de fotopsia, se quejan de baja de visión, ¿ya? Siempre indolora, no les duele nada. Eh, Son habitualmente pacientes jóvenes y en general, de lo que yo he visto, la mayoría, si tú le preguntas si tuvo algún cuadro viral previo, lo tuvo, ya sea respiratorio o gastrointestinal. Ahora, de las fotopsias descritas son que el paciente ve luces nomás, pero no es que sean permanentes todo el tiempo. Exacto. Mm. No es como un escotoma centellante de una migraña.
¿Cómo puedes hacer la diferencia? ¿Hay clínicamente algo que te haga diferencia? El paciente, de lo que yo, digamos, he visto, no me ha tocado específicamente, porque en general los pacientes no se quejan de fotopsia, pero de lo que yo he leído en el fondo es que es así como que ven luces nomás. Claro, pues el problema es que ya, yo lo entendí como una fotografía. Yo digo, te dije cosas, pero te dolió la cabeza, entonces no. Pero hay que cosas que no me llegan. Mm. Y para mí el fondo estaba normal, no hay inflación en la mácula, y Ahora es, 20-20, porque de hecho está escrito que puede tener desde 20-20 hasta difícil. Un escotoma centellante con un 20-20, un fondo de ojo casi normal, decir que tú... claro. Ahora, es que en esta retinografía uno hay que acordarse que es de Optos, entonces es un pseudocolor. No se ven tan bien los puntos blancos. Se ven mucho mejor en el fondo de ojo directo o en las retinografías de color True Color de las antiguas. No, esa cosa de arriba. Exacto, son como Eso, todas de apenitas se ven. Exacto, pero aquí Claro, pero la se ven bien, autofluorescencia se ven mejor en el directo. Claro, pero a una retina no se ve poco. Deja la imagen también. Llama la atención también un cierto envainamiento leve, inflamación de los vasos en la periferia, que está también descrito. Yo, claro, es mucho más frecuente en mujeres. Yo no, lo raro es que sea más hombre, pero todo puede ser. Los Mew, lo más importante es que sean manchas blancas chiquititas, de 100 a 300 micras para poderla diferenciar de la otra, del bicho, del AMPI, qué sé yo. Sí, y los escotomas son, como decía, son raros primero y no son centellantes, sino que son de repente como fotopsia, como de desprendimiento bicho, más que nada. Sí, ¿No hay asociación con más enfermedades de tipo reumatológico? CP51. No, ¿No? no. Esto de la asociación es un trabajo nomás y no es que no es que esté demostrada un un haplotipo que puede tenerlo y que es algo que nosotros pedíamos habitualmente, no. No, no, no. En general son pacientes hombres, jóvenes, sanos, eh, perdón, mujeres, pero también puede ser hombres. No sé, yo tenía pacientes como de adolescentes, 15 años, hasta los 20, no he visto pacientes más mayores de puntos blancos evanescentes. Y que la gran mayoría recupera visión completa al cabo de 8 semanas, 2 meses. Pero no son pacientes que tengan otras patologías asociadas o consumo de fármacos, etc. Este paciente va aproximadamente en eso, va como en las 6 semanas de control más o menos y bueno, este paciente comentaba acá que va prácticamente como en eso, debe llevar como 6, 7 semanas más o menos y bueno, no pudo venir al último control pre-18, pero lo llamé y él me dijo que prácticamente estaba viendo normal. Por suerte que estas patologías en general, no solamente estas, son relativamente infrecuentes, pero me llamó la atención en tu presentación que varias veces mencionaste de que era más frecuente en miope. Esta es una deformación profesional. ¿Hay alguna explicación acerca de eso o no? La verdad, Doc, es que yo no encontré. Yo lo que, o sea, la zona, el documento que encontré que podía como dar una explicación con eso relacionaba el tema de los grosores coroides, quizá un poco también en relación a los pacientes miopes, que como son pacientes que tienen un globo más grande, distribuyen en el fondo todo el globo como en un menor grosor, entonces el grosor coroideo puede ser menor, la coreocapilaris puede ser distinta en el paciente miope y esto condiciona como que puedan presentar mayores de estas alteraciones. Ahora, como les comenté también, esto, por lo general los puntos blancos son como un cuadro de pacientes miopes en general. De hecho, eso es lo que sí también está como bien estudiado, es que los pacientes con corridopatía puntante interna presentan, versus los con mutes, presentan como mayores miopías, mayores errores refractivos miópicos, de -3 a -10 versus los con mutes que son como levemente miopes o miopes, pero los pacientes con PIC son como más miopes.
Claro, exacto. Yo quería hacer una pregunta para el doctor Parada, más que nada. En relación al tratamiento, bueno, vimos acá que es un cuadro autolimitado, que uno puede darse un tiempo de seguimiento para ver cómo evoluciona. Y hubo un caso que se presentó en el cual la paciente solicitó un tratamiento en el fondo porque estaba un poquito como ansiosa por esta recuperación. ¿Usted compartiría esta situación como un criterio para dejar un tratamiento con corticoide? Si fuera así, ¿cómo lo haría? ¿Y bajo qué otro escenario clínico uno podría dejar así un tratamiento corticoidal quizá apresurado? Es que para este cuadro específico, los puntos blancos evanescentes múltiples en general no requieren tratamiento. En general, la mayoría o la gran mayoría recuperan a visión normal y no dejan ninguna secuela. Distinto es lo que Cristóbal le llamó mute secundario, ¿cierto? La puntata interna, la corditis multifocal con panoveitis, que son cuadros completamente distintos y que habitualmente tienen una base inmunológica y tienden a hacer ya sea más recurrencia o a cronificarse. Entonces uno ahí así deja tratamientos con corticoides y con inmunosupresores. ¿Para qué decir el Virchow? El Virchow es sinónimo de inmunosupresión desde de la entrada, de que uno hace el diagnóstico, pero para los puntos blancos evanescentes múltiples en general no requieren. Tú le explicas bien al paciente que, cuál es la naturaleza del cuadro, y si tú, y bueno, tienes que ir haciendo un control al inicio un poquito más seguido, y si tú ves que va evolucionando bien, y el mismo paciente se va dando cuenta que la USA visual va mejorando, entonces se queda más tranquilo. Ahora, si tienes una paciente muy ansiosa, por ejemplo, y que tú ves que no va mejorando de acuerdo a lo que tú esperas, y descartaste razonablemente todo lo infeccioso previo, ¿cierto? Principalmente la sífilis, pudieras dejarle un tratamiento con corticoides. A nadie le van a hacer mal los corticoides, especialmente si estos pacientes son jóvenes y sanos. Yo tengo un solo caso de que quedó con un poquito de efecto de un escotoma temporal pequeño por no tratarlo. Es pediatra de acá, del hospital. Pero fue un epinio después de una vacunación con coronavirus. Como a las 2 o 3 semanas sintió la escotoma, se presentaron estos puntos. Uno piensa, bueno, se va a resolver solo. Llegó hasta la fundación, pero no se dejó nunca corticoide y quedó con un pequeño escotoma en ese ojo. Mujer, miope. Bueno, en vista de la hora y ya están hechos todos los comentarios, cerramos la sesión de hoy. Muchas gracias a los presentes.